¿Dudas hasta acá? ¿Han tenido alguna duda? ¿Han experimentado alguna inquietud? Nada, saben todo ya de For, de Wild, de Switch. Yo, No, profe, profe, en el no. ejercicio de For, había un ¿Cómo? ejercicio que decía hacer los múltiplos de 2 Sí. y capaz re fácil, pero no lo pude plantear. Bueno. Eh, ¿Quieren que lo hagamos? Bueno, Si quieres hacerlo, genial. Así vamos repasando, vamos viendo qué se puede hacer, ¿sí? No sé, si tienen ganas, qué sé yo. A mí sí, porque me mata la intriga de cómo se hace. Bueno, pero, a ver, en reglas generales. Nunca usé el de votación esto. A ver, añadir una pregunta. Vamos a hacer una cosa, a ver. Déjenme ver si puedo. Nunca usé las votaciones y sería un buen momento para probarlo. ¿qué dice el problema del ¿Eh? pares? No, le pregunto al chico que dijo. El 35 que dice imprimir todos los números múltiplos de 2 entre 4 y 10. Ah, ok. Probaste con un for, ¿no? Sí, es más, pude hacer todos los ejercicios for, pero esos dos, o sea, después te pide el de múltiplos de 3. Esos dos no los pude hacer, no sé cómo plantearlo. Y el for te da el parámetro para que vos vayas sumando de a uno o de lo que vos quieras. Y podés ir sumando de a dos o de a tres. Voy Nosotros sumando de a 2. Está más bien. más, pero podría ser i igual 2 o i igual 3. Ah, ahí está, no me di cuenta de eso. Tal cual, es así. Puede ser así o lo podés hacer pasar de dos en dos o podés tener opciones por ese lado. Claro, sí, no me di cuenta de eso. Estoy preparándole una super encuesta porque siempre me contestan los mismos tres o cuatro y quiero saber el resto, qué piensa. Entonces, Yo ni siquiera, profe, terminé la actividad 3 del Wild y ya me quieren meter el for. y bueno, así funciona esto, si no, no nos alcanza el tiempo. Pero no importa. Yo sí, yo sinceramente, profe, me puse a hacer las actividades en host que no la había entregado, no me di cuenta, se me había Sí. pasado, así que no hice el why y el for. A ver, ahí le salió la encuesta. Buen día, profe, disculpe la tardanza. ¿Cómo andan? Contesten la encuesta. A ver, me falta. No me No sale. apareció. Esperen. Esperen que me equivoqué en una cosita. Una No cosita. puse el print. Un segundo. Claro, me faltó el print. Ahí voy. No se esperen. ¿Dónde está la encuesta? Zoom. A ver. Ahí. Qué picante esto, ¿no? Qué interesante, ¿no? ¿Aguanté? No sabía que se podía hacer eso. Yo lo descubrí el otro día y es la primera vez que lo pruebo. No. Así que contesten. Contesten esa encuesta y vamos a ver. Listo. ¿Ya salió, profe? ¿Sí? Ya contestaron No, no me 18 de los 43 que están conectados. Oh, no. No me sale. No sé cómo les aparece a ustedes. En plena Aparece pantalla me siempre apareció. uno- Toda la pantalla. Ah, Toda la sí. pantalla. Opa. Silencio el micrófono, Maxi, queda medio feo. Qué curioso, Max. Estoy comiendo, culiao. Bueno, vamos, contesten. Sí, no te enojes. ¿Qué dice la encuesta, profe? No me sale. ¿No sale? No, no. Dice,
te salieron ejercicios de if, te salieron ejercicios de switch, te salieron ejercicios while, te salieron ejercicios for. Esas son las 4 preguntas que tiene. Ok. Le faltó, y si todavía no lo hicimos. Bueno, sí, me faltó una cuestión. Sí, tendría que haber puesto no los. Sí, no, en realidad debería haber puesto no los entendí o ni los vi todavía. Debería haber puesto otra cosa así. Pero Me bueno. parece más interesante. Bueno, ¿ya votaron todos? Sí, profe. Bueno, entonces hay 10 que están mirando, dejaron conectada la compu y se fueron a dormir. Bueno, los de if. Tenemos 8 personas que más o menos andan. Los de switch, digo que no andan. Los de switch son 6. Los de while son 20. Ya estamos medio más. 20 están más o menos. For. Más o menos. Bueno, estamos más o menos. Más o menos estamos. If y for son los más accesibles, profe. Para mí, ¿no? En particular. Después los otros me cuesta más. Bueno, ¿quieren que los repasemos rápidamente? ¿Les serviría eso? Sí, profe, sí. Sí, profe. Vale. Sí, profe, Vale, sirve profe. un repaso de todo. Sirve. Bueno, esperen entonces que abra este otro coso. Porque estaba previsto que veamos variables hoy, pero ya vamos a hacer ver si lo podemos ver. De variable hay un super video que me salió fantástico. Bueno, no sé. Que está ahí en el canal de YouTube. Lo vemos en la clase que viene. No, lo van a tener que ver igual. Bueno, a ver. ¿Qué tenemos acá? Bien, entonces vamos a compartir esto. Denme un segundo que me acomodo acá. ¿Ya subió el video, profe? ¿Cuál? Bueno, me parece solo de while, do, while, for. No, en el de variable está del año pasado, un videito que hice el año pasado. No está ahí en el, claro. Está en el canal de YouTube. Me buscan ahí Martín Salamero en YouTube. Claro, ahí le estoy buscando. Y tiene que estar por ahí. En la lista de herramientas informáticas. Bueno. Ahora sí. ¿Cuál es la idea de esto? Que veamos. Voy a poner esto acá. Bien. Condicionales C. ¿Están viendo ahí la pantalla, no? Sí. Sí, profe. Lo veo Bien. más o menos. El tema de condicional en C, acuérdense que era para elegir caminos, ¿no? Teníamos el diagrama de flujo donde teníamos una condición y en esa condición íbamos para el bloque B o para el bloque A, dependiendo si la respuesta a esta pregunta que hacíamos en la condición era sí o no. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Bien. Si hay Sí, alguno, profe. es la última oportunidad que tienen para... Bueno, no la última, mentira. Digamos, es una muy buena oportunidad para sacarse las dudas, ¿sí? Entonces, si alguno se quedó con dudas, háganmelo saber, ¿sí? Es el momento para que podamos saber si se quedaron con dudas, si alguna cosa no se entendió, ¿sí? Eso está bueno. Así que después tienen opciones de preguntarnos en la clase de consulta o de preguntarnos en otro momento, pero ahora está bueno, ¿sí? Y capaz que la duda que tienen ustedes es la duda que tiene otro que no se anima a preguntar y se la sacamos, ¿sí? Bien, entonces, condición, ¿no íbamos para el bloque B o para el bloque A? Dependiendo si la respuesta era sí o si la respuesta era no. ¿Sí? ¿Hasta eso se acuerdan? Esto era muy fácil, se codificaba así. ¿Sí? Y abro paréntesis, pongo la condición, abro llave, adentro de las llaves escribo todo lo que la condición del camino del sí, digamos, pongo else, y adentro de eso escribo todo lo de la condición del else.
Acuérdense que el else puede no estar, ¿sí? Si el camino es vacío, el del no, si yo cuando dibujo el diagrama de flujo, el camino me queda como vacío del no, ahí es donde vamos a poder no poner el else, ¿sí? Acá tenían una tablita que está en el apunte también de cómo escribirlo, ¿no? Si la condición es distinta, por ejemplo, acuérdense que teníamos que poner signo de exclamación igual. Si la condición, si yo quería preguntar si era igual, tenía que poner dos iguales, porque si yo no pongo dos iguales y pongo un solo igual, lo que va a pasar es que se me va a igualar esas dos variables. Entonces ahí voy a romper el programa directamente. No solamente voy a dejar de tener no me va a responder correctamente, sino que también voy a romper la variable, el valor que tiene la variable. Acá hicimos un ejercicio, ¿sí? Acuérdense que siempre lo estamos planteando con diagrama de flujo, ¿no? El diagrama de flujo es un muy buen camino y se los recomiendo que lo escriban para ver cómo se hacen los ejercicios, cómo se piensa el algoritmo. Y una vez que tenemos el algoritmo probado, acuérdense con esa prueba de escritorio donde le poníamos números y veíamos si iba por un lado o para el otro, lo escribimos en C, ¿sí? Pero nos ahorramos un montón de trabajo si directamente lo ponemos, si hacemos el algoritmo en diagrama de flujo y después lo escribimos en C. Teníamos otro ejemplo más, ¿no? Acá lo que veíamos era un if anidado, ¿sí? Uy, qué feo que está esto todo. Acá lo que veíamos era un if anidado, ¿no? Era un if adentro de otro if, ¿sí? Yo acá estaba preguntando si A era igual a B, y después estaba preguntando si A era mayor a B, ¿sí? Uno dentro del otro. Si era igual, preguntaba, si no era igual, perdón, preguntaba si era mayor, ¿sí? Y si era igual, directamente escribía que eran iguales. ¿Se puede ir anidando? ¿Se puede anidar en el if y en el else? Sí, claro que se puede, Mauro. Se puede anidar en cualquier... y la cantidad que haga falta, ¿sí? Yo puedo poner if. Obviamente que es bastante complejo a la hora de seguirlo el ejercicio y de verlo, pero sí se puede hacer. ¿Sí? No hay limitaciones en eso. Uno puede anidar la cantidad de if. Bueno, sí, hay alguna limitación, pero está muy lejos de que lo alcancemos, así que piénselo como infinito. ¿Sí? Bien. Acá les había dicho que lean y que hagan ejercicios, ¿sí? Condicional múltiple. Acuérdense que el condicional múltiple era para buscar como distintos caminos dependiendo del valor de una variable, ¿sí? Si yo podría hacerlo con if, esto claramente. Yo podría decir que de hecho hay unos ejercicios de if que les queda un montón de if, ¿sí? Yo podría hacerlo con if, el tema de los distintos caminos, ¿no? Si A igual a 1, haga esto. Si no, si A igual a 2, haga esto. Si no, bueno, el switch es una manera de acortar todo eso, ¿sí? De directamente seleccionar por una variable. Entonces, según este valor de la variable, voy a uno de los caminos que tengo definidos y tengo la posibilidad de definir un camino de default, que es el camino al que va si no es ninguno de los valores anteriores. ¿Sí? Entonces, Profe, nosotros podemos no poner el default si no hay error. Va a funcionar, ¿sí? Va a funcionar. Si yo sé que sí o sí tengo que poner esos caminos, va a funcionar sin el default. ¿Cuál es el problema? Es una buena práctica de programación, así se llama, poner el default. ¿Por qué? Porque vos no podés estar totalmente seguro de que vas a meter uno de esos 4 valores o de esos 5 valores. Entonces, existe la posibilidad de que si no pones el default, el programa en determinadas circunstancias se clave, ¿sí? Entonces, es como una buena práctica de programación poner el default a todos los switches. Así sea vacío el default. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Entonces, no le pones nada al default. Igual que el return. Claro, el return. Entonces, vos escribís el switch y ya le pones el default. Y le pones default, break, si querés, punto y coma, chao. Y se lo dejás ahí. Entonces, no hace nada, pero tiene un camino para ir. Claro. Es recomendable ponerle siempre el default. Hay anécdotas que esos default nos han traído muchos problemas. Por ejemplo, yo trabajaba en una empresa antes que hacíamos ¿vieron los molinetes o personal que están en Fiat?
O en cualquier empresa, eso que, como lo del subte, ¿no? Que pasen la tarjeta y se habilita. Ah, sí. ¿Se dan cuenta de lo que les digo? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, y fabricábamos esos molinetes. Y empezaron a fallar y teníamos problemas y fallaba, no le encontrábamos la vuelta. Y era un switch que estaba haciendo un default. Entonces, en determinadas circunstancias, se iba por ese camino y no sabía qué hacer y se mandaba por cualquier lado del programa. Y se clavaba en el molinete. Y era por eso, porque había faltado un default en un switch. Así que de ahí ya Claro. aprendí a que sí o sí se lo pongo, ¿no? Bien, bueno, acá hicimos un ejercicio, ¿no? Con el switch, en donde teníamos 4 salidas, ¿sí? 4 caminos posibles, que era la suma, la resta, la multiplicación y la división, y un camino del default, que era el camino de error. ¿Sí? Profe, Sí. en el default, ¿hay alguna opción para, ¿cómo te puedo decir? Obviar el camino del if, porque viste que después hace un if en base a default que dice error igual a 0. Sí. ¿Qué se puede hacer para obviar ese camino del if? ¿Cómo para ahorrarlo? Para Usted no poner hizo ese if. además. ¿Ah? Para no poner ese if, decís vos. Sí. Yo me acuerdo que usted en un ejercicio puso algo diferente y no puso el if abajo en el default. Sí, a ver, hay infinitas formas de pensar este tipo de programas, ¿sí? Esta fue la que yo pensé en el momento de hacer eso, pero también podría hacer, por ejemplo, porque ¿qué es lo que quiero hacer acá? Que el resultado me dé correcto, ¿sí? Si yo acá sumo, el resultado me quedó la suma. Si resto, el resultado me quedó la resta. Si multiplico, el resultado me quedó la multiplicación, y si divido, el resultado me quedó la división. Pero si vengo por el default, no tengo nada en el resultado. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, yo si esto no lo pongo, digamos, no, al revés. Digamos, bueno, está bien, si esto no lo pongo, y acá lo único que hago es imprimir el resultado, imprimir res, ¿sí? Si acá pongo res nomás, imprimo res, ¿qué va a pasar? Si vengo por la suma, me va a dar bien. Si vengo por la resta, me va a dar bien. Si vengo por la multiplicación, me va a dar bien, porque el resultado está bien. ¿Sí? En res me quedó el resultado. Ahora, si vengo por el default, que no hizo ninguna de estas operaciones, ¿qué me va a imprimir el resultado? ¿Qué me imprime? Ah, No sé, lo que tenga resultado. claro. Y lo acabo de iniciar el programa, va a estar lo inicié a 0, entonces me va a poner 0. ¿Sí? ¿Está bien que haga eso? Y qué sé yo, depende de lo que yo quiera como programador que haga mi programa. En este caso dije, estaría bueno que el resultado lo muestre si hizo la operación bien, si no, no. ¿Sí? Por eso le puse una variable de error y un if. ¿Pero qué podría haber hecho yo? Podría haber hecho la impresión acá directamente. ¿Sí? Sí, Así. profe. Podría haber hecho la impresión en cada lado. Acá pongo imprimir res, acá pongo imprimir res, acá pongo imprimir res, y acá no pongo esto, y pongo imprimir error. O sea, la palabra error, ¿no? Error. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces yo me ahorro de poner todo esto. Pero tengo que escribir 4 veces lo mismo. Printf res, printf res, printf res, printf res. Y está mal, y no, qué sé yo. Es otra forma de hacer exactamente lo mismo. ¿Se entendió lo que les dije? Sí. Sí, sí, profe. Bueno, por eso es que hay 1000 formas de pensarlo. Y cada uno tiene su forma. Así que, ¿cómo le van a agarrar esto? ¿La práctica? Practicando. Otra forma no van a tener. Bueno, acá está cómo se escribía. ¿Sí? Acuérdense de que entre paréntesis va la operación, va la llave. ¿Se ve la flechita del mouse ahí? No. Ah, no, porque hay veces que no se veía, no sé por qué. Yo no veo.
Veo cuando usted escribe, pero Ah, no el mouse. sí, cuando estoy con el lápiz no se ve la flechita del mouse. Cuando estoy con el mouse, este sí se ve. Ah, ahora sí lo encontré, ahora sí. Claro, sí, sí, si estoy con el lápiz no se ve, si estoy con el mouse sí. En este programa, qué sé yo. Bueno, entonces les decía acá, en el switch va la variable entre paréntesis y elige según el valor de la variable, ¿no? Acuérdense que abro llave, cierro llave y todo eso está dentro del switch. Pongo los case, 2 puntos, lo que quiero que haga adentro y el break. Acuérdense que el break era para que no pase de un caso al otro. ¿Sí? Bueno, y acá traducimos lo que estaba arriba en el coso. Bien, venimos hasta acá, ¿se entiende? Sí, sí, profe. Bien. ¿Queda alguna duda? ¿Estamos repasando bien? ¿O le estoy diciendo lo mismo que ya vimos muchas veces y se están aburriendo? No, no, está genial. Bueno, entonces, acá es donde hicimos el código y esto no me acuerdo qué era. No importa. Ah, esto estaba mal puesto. Nada, tenía que hacer el otro programa. Bien, genial está ahí. La otra clase lo que hicimos fue ver el while. ¿Sí? ¿Qué hicimos con el while? Acuérdense que el while era estructura de repetición ya. ¿Sí? ¿Qué quiere decir estructura de repetición? Que lo uso para dar vueltas. ¿Sí? Que lo uso para que mi programa vuelva a subir y vuelva a dar una vuelta. ¿Para qué era, profe? ¿Cómo? El do while, ¿para qué era? Para lo mismo. Y el for es para lo mismo. Son 3 estructuras que hacen lo mismo. Repiten un pedazo de código. Lo hacen de diferente forma o con diferentes características, pero hacen exactamente lo mismo. Dan la vuelta y repiten un pedazo de código. ¿Sí? Por eso se dice que estas 3 estructuras se pueden reemplazar una con la otra. Yo puedo sacar, lo que está escrito con for, lo puedo escribir con while, lo que está escrito con while, lo puedo escribir con do while, ¿sí? Se pueden reemplazar estas estructuras. Generalmente se utilizaba o se utiliza el for para cuando yo doy una cantidad de vueltas conocida. ¿Sí? Es decir, tengo que dar 20 repeticiones, 50, o la cantidad de repeticiones que entra por teclado, ¿sí? Pero una cantidad determinada. Y el while y el do while, cuando yo tengo que dar repeticiones hasta que se cambie la condición, ¿sí? Hasta que alguna condición cambie. ¿Sí? ¿Hasta ahí venimos? ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Bueno, el while era esto, ¿no? Daba vueltas hasta que la condición cambie. O se corte la luz y me apaguen la PC. ¿Sí? Es infinita la cantidad de vueltas que puede dar acá. El while. El while. ¿Sí? El while, así de simple es el código, el diagrama de flujo del while. ¿Sí? Es decir, yo tengo una condición, voy a evaluar esa condición. Si esa condición es verdadera, voy para abajo y ejecuto el bloque de operaciones. Termino de ejecutar el bloque de operaciones y me voy otra vez para arriba. ¿Sí? Doy la vuelta. Me voy para acá. Vuelvo a preguntar por la condición. Si esa condición es verdadera, vuelvo a bajar. Y así. ¿Hasta cuándo? Me puse a hablar en un cañón. Tengo eco ahora. ¿Hasta cuándo da vueltas? Hasta que esta condición sea falsa. En algún momento esa condición cambia y dejo de dar vueltas. ¿Sí? Digo que cambia o no. Pueden ser bucles infinitos. ¿Sí? Bucles que a propósito los hago que sean infinitos. Por ejemplo, si yo voy a medir la temperatura con un termómetro y la voy a mostrar en un display, ¿sí? ¿Cuántas veces quiero que mida la temperatura? O sea, imagínense el diagrama de flujo, ¿sí? Yo tengo un bloque que dice mido temp y muestro en el display, ¿sí? Temp. Y esto viene así. ¿Qué quiero que haga después que mida y la muestre en el display? Que dé la vuelta, ¿sí? Y lo vuelva a hacer. ¿Cuánto?
¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo quiero que haga eso? Infinito. Todo el Infinito, tiempo. siempre. Quiero que mientras tenga pila el termómetro me diga eso. Entonces, ¿qué hago? Le pongo un while con condición infinito. ¿Qué quiere decir esto? Miren que yo estaba dibujando muy feo. ¿Cómo le ponemos una condición infinita? Una que nunca se vaya a cumplir. Claro, la más fácil. Le pone while, while, 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la condición, acuérdense que cuando yo hago una pregunta, la respuesta es 1 o 0. ¿Sí? O le pones, también lo toma esto, while, true. Que es verdadero, ¿no? Cuando se cumplía la condición, era que se salía de... No, cuando se cumple la condición doy vuelta. Ah, Mientras la condición sea verdadera, yo doy vuelta. Cuando la condición es falsa, salgo. ¿Sí? sí, sí. Entonces, yo en la mayoría de los programas voy a querer hacer, no sé, un while hasta que pongo una nota verdadera, hasta que, no sé, como hicimos abajo, que la suma era mayor a 99 o algo así. Pero en algunos casos, y la mayoría de las aplicaciones que voy a hacer en micro, ¿sí? La mayoría de las aplicaciones que van a hacer en un microcontrolador, en lo que sea, van a querer que esté dando vuelta todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es lo que hace la placa. ¿Sí? Mide la temperatura, la muestra en un display. La vuelve a medir, la vuelve a mostrar. Quiero que esté haciendo eso siempre. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Pongo directamente un while infinito. ¿Sí? Directamente un while que no cambie nunca de condición. ¿Cómo hago para que ese while no cambie nunca de condición? Y bueno, le pongo while 1 así y no cambia nunca de condición. ¿Por qué? Porque va a preguntar, ¿es verdadero el 1? Y sí, porque es lo único que hay. Es 1, es true. ¿Se entiende eso que le acabo de decir o os confundí más? Sí, sí. No, sí se entiende. O sea, profe, que básicamente en los micros se pone ese tipo de programación así infinita, pues si no tendríamos que estar apagando y prendiendo a cada rato el Tal cual. dispositivo. Exactamente. De hecho, se usa tanto que Arduino lo que hizo fue poner la función loop. Entonces yo lo que escribo ahí adentro se repite internamente, que es lo mismo que poner while true. Nada más que le cambio el nombre para que sea más fácil de entender. ¿Sí? ¿Una función cómo se llama? Loop. Loop, de dar vuelta. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver la semana que viene. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Venimos bien? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Sí, profe. Entonces, de esa forma yo hago dar vueltas el código las veces que haga falta. ¿Cómo se codifica? Nada, while, entre paréntesis la condición, el bloque de operación a repetir. Acá habíamos hecho un programita donde teníamos que, cuando la suma de las notas sea mayor o igual a 100, entonces lo que hacíamos era preguntar si la nota era menor a 100. ¿Sí? Si la nota es menor a 100, menor o igual a 100, entro. ¿Sí? En el momento que la nota no sea menor, deja de dar vuelta a esto y se va. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bien, genial. Cuando la nota, cuando ya no cumple la condición. Cuando no cumple la condición, deja de dar vuelta. ¿Cuándo es la condición? Que la suma sea menor o igual a 100. En el momento que la suma es mayor o igual a 100, ya deja de cumplir esta condición y vamos directamente a calcular el promedio, la suma y demás. ¿Sí? Bueno, y acá lo codificábamos, ¿sí? Acuérdense cómo se escribía, ¿sí? Igual que el if, nada más que antes de if, en vez de if le ponemos while, y lo que está dentro de estas dos llaves, ¿sí? O sea, lo que está dentro entre esta llave y esta llave, fíjense que si lo uso bien la indentación, ¿sí? ¿Se acuerdan esto que estaba puesto con tabs hacia la derecha? Me queda bien clarito qué es lo que está dentro del while y qué es lo que se repite, ¿sí? Entonces sabemos que todo esto que está acá, fíjense que tengo una lista de puntos ahí, todo eso se repite, ¿sí? Entonces, eso es lo que está dentro del while. En el momento que la condición esta, en vez de ser verdadera, pasa a ser falsa,
¿sí? En el momento que yo contesto que no a esta pregunta, ¿sí? Suma es menor de 100, en el momento que esto contesto que no, sale del while y empieza a hacer el prom y el printf y el return. ¿Sí? Buenardo. Acá, fíjense que cambiaba un poquito y decía que ingresaban 99 como nota, ¿sí? Acá ingresaba notas hasta que ponía un 99. Yo pongo un 99 acá, y bueno, acá se acuerdan que hicimos la prueba de escritorio, que nos había dado mal, y que por eso reformamos el diagrama de flujo para que nos dé bien, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto? Y si no, revisen, esto es largo de hacer, así que vamos a perder mucho tiempo si lo hacemos ahora. Revisen el video de la clase del 14 de abril, cualquier cosa, y ahí van a tener el paso a paso de esto, ¿sí? Bueno, y acá el tema del código en Senesto, que habíamos puesto que podía ser, si era el distinto 99, que lo sume como nota, o sería una mejor versión si en lugar de hacer distinto 99, lo hacemos que esté entre 0 y 11, que serían las notas que serían válidas, ¿no? ¿Hasta acá bien? Eso fue el while. ¿Dudas con eso? No. No. No, pero Genial. El do while era algo parecido, con la diferencia que el bloque de operaciones se ejecutaba primero. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces yo primero ejecutaba el bloque de operaciones, después la condición, y si la condición era verdadera, volvía a ejecutar el bloque de operaciones. Estaba armado distinto el diagrama de bloques, ¿no? ¿Qué me permitía esto? Que al menos se ejecute una vez, acá habíamos hecho el ejemplo 2, pero utilizando do while. Y vemos que nos quedaba un poquito más corto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al menos se ejecuta una sola vez esto. Entonces nos quedaba un poco más corto usando el do while. En esencia es lo mismo, nada más que tengo que poner el do, abro llave, cierro llave, y esto es el bloque de operaciones, ¿sí? Lo que está entre eso. Y el while va acá y con punto y coma al final. Entonces hace lo que está en el do mientras esta condición sea verdadera. ¿Sí? ¿Claro nos quedó? sí, profe. Genial. Sí. Bueno, eso fue lo del while, do while, y lo último que vimos la semana pasada fue... Me está poniendo loco. ¿Qué pasa? For. ¿Sí? ¿Qué era lo del for? La otra estructura, ¿sí? Ya habíamos visto while, do while, ahora vemos for. La diferencia del for con el while y con el do while es que ya tiene como preseteados estas cuestiones de inicio, fin, incremento. Entonces me es mucho más fácil escribir cuando yo sé que la cantidad de vueltas que tiene que dar. Yo sé que tiene que dar 50 vueltas, le pongo igual a 0 y menor a 50 y más, y ya se queda 50 vueltas. Entonces se suele utilizar el for para cuando yo tengo cantidades de... una cantidad dada de vueltas, ¿sí? A ver, también se puede se puede hacer lo mismo que hicimos con el while, se puede hacer... ¿Por qué? Porque yo podría poner un for y ponerle como condición que i sea igual a 99, y en el momento en que i llega a 99, o sea, en el momento de que me entró 99 como nota, lo pongo como i, ¿sí? Se puede manejar eso. Se puede hacer un for infinito también. Si yo pongo for, si hago así, si yo pongo for, abro llave, punto y coma, cierro así, es un for infinito. Entonces da vuelta como hasta el fin también, igual que el while infinito. Entonces por eso digo que se puede cambiar uno con el otro, pero generalmente se suele hacer así. ¿Qué es lo que hacía el for? ¿Sí? Yo lo escribía así de esta forma. Entonces, acá i estaba arrancando en 0, mientras i sea menor a 4, y este era el incremento de i más. Entonces, cada vez que entra el for, o sea,
cada vez que da la vuelta el código y empieza por acá, dice, hace esta pregunta, ¿no? I menor a 4, si es verdadero, ejecuta el bloque de operaciones. Cuando termina de ejecutar el bloque de operaciones, retorna. ¿Sí? Retorna al for. Y en esa vuelta, ¿sí? En ese retorno, lo que hace es incrementarle 1 a la variable esta que pusimos acá. Utilizar este incremento. Entonces, por eso es que arranca en 0, la primera vuelta lo pasa a 1, la segunda vuelta lo pasa a 2, la tercera vuelta lo pasa a 3, y la cuarta vuelta lo pasa a 4. Cuando está volviendo de la cuarta vuelta, dice, ¿i es menor a 4? No. Entonces, termina. ¿Sí? Bueno, acá vimos un ejercicio también. Hicimos la ida de sí, no y qué sé yo. Que esto también, si tienen duda, lo ven ahí en el ejercicio que hicimos en clase, ¿sí? Está bien detallado ahí. Y acá le habíamos agregado la dificultad esta del I más 1, ¿sí? ¿Se acuerdan que esto no era que le sumábamos 1 ahí, sino que era únicamente para la impresión en %D? Únicamente ahí le poníamos I más 1, ¿sí? Bueno, y acá, en este otro programa, lo que hacíamos era ingresarle por teclado una cantidad de vueltas que iba a dar el for. Entonces, cuando hacíamos eso, fíjense que le poníamos como término al for cant. De antemano, cuando estamos escribiendo el código, no sabemos cuánto va a valer cant. Si cant va a valer 1, 50 o 100.000. ¿Por qué? Porque entra por teclado. Entonces, cuando ejecuten el código, va a empezar a trabajar ese cant. ¿Sí? Entonces, una vez que hace eso y que trabaja con el cant, ingreso ese cant al teclado, por teclado, lo guardo en la variable cant, y esa variable cant es la que me pone límite al for. ¿Sí? Entonces el for va a dar vueltas hasta que i sea igual a cant. Entonces, si i arranca en 0, va a dar vueltas hasta que se igualen esos dos valores, ¿no? I y cant. ¿Cuándo va a pasar eso? Y ¿cuántas vueltas va a dar? Depende de cuántas vueltas ingrese en cant, ¿no? Pero lo que quiere mostrar este ejemplo es que yo puedo poner como límite del for una variable, ¿sí? Acá pusimos cant como variable. En vez de poner 50, 20 o 100 como habíamos hecho antes, pusimos cant como límite del for. Entonces, va a dar vuelta hasta que llegue a ese valor. ¿Sí? ¿Está bien? Hasta ahí terminamos. Tenían que hacer el ejercicio ustedes. ¿Dudas de esto? Una consulta. Diga, El Maxi. punto flotante, ¿cómo lo armamos? Veo que hay ejercicios que dicen expresar el resultado en punto flotante. Bueno, como ya quedó claro esto, vamos a pasar al tema de hoy, que es justamente ese. Perfecto. Esperen que vamos a dejar de compartir esto. Esperen que vamos a hacer... Ahora ya que apreté esa encuesta, vamos a hacer de vuelta. A ver, che, ¿cómo hago para hacer otra? Editar. Bueno, esas después se las paso, les paso otra encuesta por Classroom seguramente, para que veamos los temas que haya que reforzar, qué no se entiende, ¿sí? Pero para eso le tienen que poner ganas ustedes. Porque si me van a contestar que no, porque todavía no lo hicieron, no sirve de nada, ¿sí? Se lo publica 70.000 veces, pero no va a salir tampoco, ¿no? Entonces ahí le tienen que poner ustedes un poco de ganas a ponerse al día. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Bueno, así que denle con eso, porque si no nos vamos a atrasar, se van a atrasar ustedes, van a empezar con Arduino, les va a gustar eso, y les va a quedar lo de los ejercicios a mitad de camino, y ahí es donde vamos a perder el tiempo, ¿sí? Y ustedes van a perder el ritmo, y ahí estamos en el horno. Bueno, vamos. A compartir esto. Esto está hecho en un videito de... No sé qué estoy compartiendo. Esto está hecho en un videito de YouTube, así que está bueno que lo miren, que lo repasen, ¿sí? A ver, habíamos visto la memoria.
la memoria está hecha de flip-flops. ¿Qué son los flip-flops? Lo vamos a ver el semestre que viene en sistemas digitales, ¿sí? Pero la idea es que los flip-flops... ¿Cómo? Ah, pensé que habían dicho algo. La idea es que los flip-flops son arreglos de transistores, ¿sí? Yo tengo transistores que pueden almacenar datos, ¿sí? Pueden almacenar ceros o unos, ¿sí? Con una cuestión física de cómo se arreglan los transistores, ¿sí? Se arreglan, digo, me refiero a que se agrupan los transistores. Entonces yo agrupando transistores puedo crear compuertas, ¿sí? Agrupando compuertas puedo, que así se llama esa unidad, digamos, de electrónica, agrupando compuertas puedo crear flip-flops. Y estos flip-flops tienen la capacidad de guardar información, ¿sí? De guardar un bit. O guardan un 0 o guardan un 1, como que almacenan ese estado. Semestre que viene vemos cómo hacen eso. Almacenando ese estado, yo puedo agrupar justamente flip-flops y guardar ceros o guardar unos. Y esa agrupación de flip-flops es lo que me da el famoso byte. ¿Sí? Ustedes se dan cuenta que, o sea, sabían en algún momento, estudiaron o vieron que un byte son 8 bits. ¿Y qué es un bit? Esa mínima porción de información que yo puedo guardar, que puede tener dos valores posibles, o 0 o 1, nada más. ¿Sí? Cero y el 1 sería como un sí o un no, ¿no es cierto? Claro, es el valor lógico. A ver, las computadoras funcionan con lógica binaria, ¿sí? La lógica binaria, ¿por qué? Porque tiene dos estados, o sí o no, o 0 o 1. En realidad lo que yo estoy guardando ahí es carga eléctrica, ¿sí? Y lo que tengo a la salida es un voltaje. O tengo 0 voltios o tengo lo que representa un 1 dependiendo del sistema. Pueden ser 1 volt, pueden ser 5 voltios, pueden ser 3,3 voltios, puede ser 1,8 voltios. Depende en qué funcione ese sistema, en qué tensión funcione, es el valor que me representa ese 1 en tensión. Pero para la lógica es 1. ¿Sí? O tengo 0 o tengo 1. No tengo otra cosa guardada en un flip-flop. La memoria son arreglos de flip-flop, es decir, muchos flip-flops interconectados. ¿Sí? Imagínense que si yo cada flip-flop guarda un bit, ¿cuántos bits necesito para guardar, no sé, 12 gigabytes de información en una memoria RAM, ¿no? ¿Se entiende hasta ahí? Profe, Sí. no, podría empezar de vuelta esta parte porque me fui a buscar galleta y me perdí la mitad de las cosas. Profe, yo también, porque se me cortó la luz y recién ahora vuelve. Bueno, Pensé que están... repasemos flip-flops, rápido, ¿sí? A ver, memoria. La memoria, lo habíamos visto, acá tenemos un dibujito de la memoria RAM, ¿sí? Esta es una memoria RAM que va enchufada en la PC que están viendo ahora. Sí. Esa memoria RAM está compuesta, estos chips de acá, cuadraditos negros, son el chip que realmente es la memoria, ¿sí? ¿Qué tiene adentro eso? No es magia, ¿sí? No es una cucaracha mágica que guarda la información. Se llaman flip-flops, ¿sí? Los flip-flops están compuestos por transistores. Yo tengo el transistor, acuérdense que lo van a ver en... ¿Ya lo están viendo transistores? ¿Vieron transistores? Todavía no. No. No, profe. Mecatrónica. Hoy seguimos con empalme. Estamos empezando a ver resistencia, profe. Bueno, falta un rato, pero ya van a llegar. El transistor es lo que da inicio a la electrónica, ¿sí? La electrónica está hecha por transistores. Yo creo que esto se lo conté alguna vez. Schottky fue quien lo inventó y le dieron un premio Nobel a Schottky por inventar el transistor. A partir del transistor se empezó a crear la electrónica. Antes de eso había algo que se llamaba válvulas, ¿sí? La famosa válvula esa de los amplificadores. ¿Se dan cuenta? Las válvulas de vacío. Esa válvula de vacío. Sí, sí. Esa válvula de vacío hace lo mismo que el transistor, ¿sí? Es decir, el transistor termina conmutando cargas, ¿sí? Yo puedo a través de una patita del transistor en una base y tengo emisor y colector, así se llaman las patitas del transistor, y en base a eso ustedes van a tener la posibilidad de manejar esa corriente, a través del emisor del colector por la base, ¿sí? Aprovechándose de la capacidad de semiconductoras del silicio, ¿sí? El silicio en determinadas circunstancias es un aislante y en determinadas circunstancias es un conductor. Entonces yo, dependiendo
dependiendo la tecnología con la que esté trabajando y dependiendo qué es lo que esté haciendo, voy a poder conmutar la carga, voy a poder dejar o no pasar electricidad, dejar o no pasar electrones a criterio de lo que yo quiera hacer, ¿sí? Es como una llave de paso un transistor. Claro. Básicamente, hace eso, ¿sí? Esa llave de paso del transistor permite manipular las cargas y permite hacer todas estas cosas que estamos haciendo hoy, ¿sí? A partir de cómo se manipula la carga con el transistor, podemos almacenar información, podemos amplificar cosas, podemos hacer un montón de cosas. Antes, la lógica discreta, ¿sí? Que así se llama, que ya lo vamos a trabajar el semestre que viene, se trabajaba con relé, ¿sí? Se hacía todo con lógica de relé, entonces con lógica de contactos. Eran unas máquinas infernalmente grandes y caras y totalmente, sí, caras en todo sentido, ¿sí? Muy costosa la cantidad de energía que tenía que utilizar, muy costoso para armarlo, muy costoso para modificar alguna cosa, ¿sí? Entonces, la parte digital estaba hecha con lógica de contactos. Y la parte analógica, que es la amplificación, estaba hecha con válvulas de vacío. Entonces, yo quería amplificar cosas, lo hacía con una válvula de vacío. Con lo que ello conlleva. Si ustedes buscan, googlean válvula de vacío, van a ver que es un armatoste así grandote que tiene una membrana en el medio y un vidrio y cerrado al vacío, ¿sí? Es muy cara una válvula de vacío. A partir de que Schottky desarrolla el transistor, se empieza a reemplazar todo esto por la electrónica moderna como la conocemos, y esta electrónica lo que fue haciendo fue abaratando, mejorando, simplificando y todos los ando que quieran ponerle a esto. Y a partir de ahí se desarrolló lo que hoy tenemos de comunicaciones, de tecnología, de etcétera, etcétera. Así que está bien que le hayan dado el premio Nobel a los muchachos. Digo yo, que no sé nada de premios Nobel. Entonces, una vez que hace parte desde el transistor y se obtiene ese mínimo componente electrónico que es el transistor, combinando transistores de diferentes formas, se logran toda la electrónica que conocemos hoy, ¿sí? Un microcontrolador, una memoria RAM, o lo que sea, está hecho de transistores, ¿sí? Cualquier chip que ustedes ven adentro tiene transistores. ¿Qué cambia? En cómo se ordenan esos transistores y se interconectan entre sí, ¿sí? Nada. Fascinante lo que se puede hacer con eso. Bueno, fascinante para alguien medio ñoño, pero bueno, así funciona esto. Entonces, con esta cuestión de los transistores, se pueden lograr armar compuertas, ¿sí? Compuertas lógicas que se llaman. Esas compuertas lógicas, que ya las vamos a estudiar el semestre que viene, que son AND, OR, NOT, bueno, XOR y demás, lo que se pueden armar son flip-flops, ¿sí? Entonces, uniendo transistores, logro compuertas. Uniendo compuertas, logro flip-flops, ¿sí? O puedo hacer flip-flops. Hago flip-flops. Con esos flip-flops me permiten almacenar información. ¿Qué me permite almacenar? Y 0 o 1, ¿no? El único que puedo almacenar dentro de un flip-flop. Entonces, o almaceno un 0 o almaceno un 1, ¿sí? Y yo, agrupando flip-flops, puedo almacenar muchos ceros y muchos 1. Entonces, si yo lo consigo hacer una representación de un número o de cualquier cosa con flip-flops, consigo almacenar números. ¿Ahora sí? Más o menos. Sí, más o menos, profe. Bueno, sigamos y después si no entienden lo volvemos a ver. Pero en realidad es para que entiendan lo que hay adentro. Después de ahí lo que ustedes usan como programadores es float, int y nada más. Pero ¿qué hay adentro? Bueno, hay transistores que se convierten en compuertas, que se convierten en flip-flops y que eso puede almacenar un 0 o un 1. Los agrupo y con eso tengo muchos 0 y 1 almacenados. Entonces yo agrupo 8 flip-flops, lo que tengo es un byte. ¿Sí? Tengo un bit que me almacena el flip-flop 1, otro bit que me almacena el flip-flop 2, otro bit que me almacena el flip-flop 3, y si yo esos 8 los miro juntos, tengo un byte. ¿Sí? Profe, el símbolo, o sea, ese del flip-flop, son compuertas lógicas, ¿no? Lo que está dentro. Y claro, es que son compuertas lógicas. Los flip-flops están hechos por compuertas lógicas. Y si yo miro más adentro de una compuerta lógica, tengo transistores. Sí.
¿Sí? Entonces, los transistores me forman compuertas y las compuertas me forman flip-flops. Me forman ¿Y cómo flip-flops. se llaman eso negro que tiene la RAM? Que tiene Estos son 4 chips. cosas. Estos son los integrados, el circuito integrado. En realidad son circuitos Que tienen- integrados. Esa es la realidad. Miles de flip-flops. Claro, miles de billones de flip-flops. Claro. O sea, profe, que cada flip-flop guarda un byte. Cada flip-flop guarda un bit. Un 1 o un 0. 8 bits me forman un byte. O sea, 8 flip-flops guardan un byte. O sea que la RAM de Giga, un montón de esas cositas, ¿no? Y claro, un montón de ceros, ¿no? Pero así Sería funciona. 1000 por 1000 por 1000 por 1000. Bueno, exacto. Entonces, ¿cuál es la... O sea que la ceros y unos serían abierto y cerrado, algo así como con puertas. Sí. Claro, sí, son estados lógicos, ¿sí? Son estados Sí. lógicos. Es 0 o 1. ¿Tengo tensión o no tengo tensión? Después, cómo interprete yo eso va a depender del sistema que esté usando, ¿sí? La tecnología lo que permite es hacer cada vez más chiquitos los transistores. Al hacer cada vez más chiquitos los transistores, son más chiquitas las compuertas y en el mismo espacio puedo meter muchísimo más flip-flops. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Memoria más grande. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte que les dije? Sí, bro. Sí. Entonces, a medida que fue aumentando la tecnología y las tecnologías de fabricación fueron mejorándose, es por eso que tenemos en el mismo plaquetita, antes teníamos memoria de 1 GB y éramos unos locos porque teníamos ahora el mismo plaquetita tiene 12 GB de memoria. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque fue avanzando la tecnología y cada vez lograron más chiquitos los transistores. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí, ¿Habló de otra cosa antes de esto? ¿Habló de algo que no sea la memoria RAM? sí. Había empezado a hablar de memoria recién cuando repetimos, esto fue lo único que hablé de memoria. Antes lo que hicimos fue repasar todo el resto. For, Ah. while, do while y demás. Claro, claro. Bien. De todas formas, queda grabado esto y lo pongo en el YouTube, ¿no? Como siempre. Bueno, si yo agrupo 2 bits, o sea, 2 bytes, perdón, tengo 16 bits y es un word, ¿sí? Una palabra. Todos, tanto el bit como el word, como lo que sea, tienen un bit menos significativo y un bit más significativo, ¿sí? El menos significativo es el de la derecha y el más significativo es el de la izquierda. Es igual que todo, ¿no? O sea, si yo tengo un número en decimal, ¿sí? El de la izquierda es el más significativo, ¿sí? ¿Se entiende eso, no? Sí, sí. Bien. Sí, profe. Esto hace que yo lo tenga que interpretar en C. Y C tiene diferentes tipos de datos. Tengo un tipo de dato chart que lo que hace es estar representado por 8 bits, es un byte, ¿sí? Tengo un tipo de dato int que tiene 16 bits y 2 bytes. Tengo un tipo de dato long int que tiene 32 bits. ¿Sí? O sea, 4 bytes. Tengo un tipo de dato float que también tiene este largo, ¿sí? 32 bits. Y tengo un double que tiene 64 bits. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de lo que estoy hablando acá? Cuando yo almaceno información, le tengo que decir cómo voy a interpretar esos ceros y unos, cómo lo voy a usar. ¿Sí? Si yo quiero almacenar algo relativamente chico, yo con 8 bits me alcanza. ¿Por qué? Porque fíjense que dependiendo de la cantidad de bits es el número que puedo almacenar. ¿Sí? Imagínense que esto, se están dando cuenta ya que tiene un número finito de variables. ¿Sí? Yo puedo ir del cuánto. Y del 0, de todos ceros, a todos 1. Y ese sería el mínimo número que puedo almacenar y el máximo número que puedo almacenar, ¿no? Siempre hablando de positivos. ¿Se entiende, no? Sí, profe. Entonces, dependiendo del número que yo quiero almacenar, es el tipo de dato que tengo que utilizar. Y si quiero almacenar números con coma, ahí es donde voy al float y el double. Ya lo vamos a ver un poquito más en detalle. ¿El double qué cambia con el float? ¿Porque es más grande?
Claro, es el doble de grande que el float. Acepta números más grandes. Claro, preciso. acepta más precisión, es más precisión que el float. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante eso también. Para entender un poquito ¿El eso... doble es como el long long? No, el long es un tipo de dato entero. ¿Y el long long? El long long es un tipo de dato... En C no está el long long, está el long. Pero el long long es 64 bits, pero de enteros. Ah, ok. Listo. Para entender esto, tenemos que entender cómo hacemos sistemas de numeraciones, cómo podemos almacenar un número en binario. ¿Sí? Vamos por lo más fácil. Agarremos un número binario de 3 bits y agarremos un número decimal. Evidentemente vamos a ver que si yo tengo 3 ceros, es el 0. Si a esto le sumo un 1, tengo el 1. Si le sumo el 2, ya no le puedo poner 2 acá, ¿no? ¿Por qué? Y porque binario puede tener solamente 2 estados, 0, 1. Entonces tengo que irme al 10. ¿Se entiende, no? Sí, sí. ¿Por qué 10, profe? O sea, Más dos. o menos. ¿Por ¿Cómo qué voy 10, profe? contando? ¿Cómo cuento en decimal? Yo agarro con un dígito y empiezo del 0 hasta el 9. Cuando llegue al 9 y tengo que contar uno más, ya no me puedo ir al... No hay otro símbolo que me cuente más que el 9 si no le pongo 2 dígitos, ¿no? ¿Hasta ahí sí? Claro. Sí, sí. Entonces, Más o menos. o sea, yo voy contando. Voy a contar oveja para dormirme. Y arranco del 1 y llego al 9. Cuando llego al 10, necesito poner otro dígito más. ¿Sí? El 1 y el 0. ¿Estamos bien? Sí, ahí sí. Bien. ¿Por qué tengo que hacer eso? Y porque los símbolos se me terminaron. Yo tengo símbolos del 0 al 9. No tengo otro símbolo que represente el 10. Para representar el 10 tengo que usar dos símbolos de los otros. Tengo que presentar un 1 y un 0. Y eso representa 10 ovejas. Los dos más Ah, chicos. ya entendí lo que hice. ¿Sí? No es fácil explicar esto. Pero... Claro, como vos no podés escribir ¿Cómo? un 2, tenés que escribir el siguiente número Claro, que se te podría. terminaron los símbolos. Entonces tenés que ir a un Claro, dígito más. serían todos los números que podemos crear usando el 0 y el 1 nada más. Claro, Claro, porque claro. eso es lo único que tenemos para crear. Entonces, Claro, Inexplicable. binario, 0 y 1 nomás puede usar. exacto, solamente puedo usar el 0 y 1. Entonces, cuando vos vas contando, contás 0, listo, tengo el 0. Cuento el 1, pongo el 1. Viene otra oveja más y ya no puedo poner el 2 porque estoy usando un dígito, estoy usando un sistema binario. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y sumarle otro dígito. Entonces ya me voy a contar 1, 0 y va a representar 2 ovejas. ¿Sí? Fíjense, lo tenemos acá. Para representar el 0, 3 0 está bien. Para representar el 1, represento el 1. Para representar el 2, no puedo poner el 2 acá, porque se me terminaron los símbolos. Entonces me voy al 10, lo que se haría, ¿no? Si le sumo 1 a este, puedo representarlo. Ahora ya si me voy a un 4, ya necesito irme a 3 dígitos. ¿Sí? Le sumo 1, tengo el 5. Le sumo otro más, tengo el 6. Le sumo otro más, tengo el 7. Si tengo que representar el 8, ya no me alcanza con esto, porque están los 3 en 1. Me tengo que ir a otro dígito más. ¿Sí? Entonces va a ser 1, 0, 0, 0. ¿Se entiende? ¿Y eso siempre así, profe? Va a depender, lo que cambia ahora, el paradigma que les cambia, es que ustedes siempre estuvieron contando en un solo sistema de numeración, que es el sistema de numeración decimal. ¿Sí? Contamos del 0 al 9 y cuando tenemos que contar 10, ponemos un 1 más y así lo tienen internalizado y todos lo pensamos así. Pero existen diferentes sistemas de numeración. ¿Sí? Hay sistemas de numeración binarios, hexadecimales, octales y un montón más. ¿Sí? Pero esos son los que más se usan. Y el decimal, por supuesto. ¿Y para las letras cómo haces? Para almacenar letras, se almacenan con código ASCII. Ahí lo ven. Es todo... A ver, lo que tienen que entender de esto es que es un sistema de representación. Yo almaceno unos y ceros. Y cómo los lea es lo que está puesto ahí. ¿Sí? Depende cómo yo lo lea, ese 1 y 0. ¿Sí? Me va a decir qué es lo que tengo. ¿Está bien? Yo puedo tener un número en decimal escrito. Y si lo leo como dólares es una cosa, si lo leo como pesos es otra cosa, y si lo leo como centavos es otra cosa.
¿Sí? Depende cómo yo lo lea, me voy a poner más feliz o menos feliz. ¿Se entiende, no? Sí, profe, sí. Yo tengo un Sí, número profe. y eso representa algo. Bueno, ahora ese número puedo tener escrito de diferentes formas y representa lo que yo quiera que represente. Lo único que tengo que ponerme de acuerdo en cómo lo guardo y cómo lo leo para que represente lo mismo. Pero esto es todo un sistema porque no tengo otra forma. Yo tengo que almacenar. La electrónica no me deja almacenar otra cosa que ceros y unos. Entonces, armaron todo un sistema, que ya estaba en realidad, pero lo trajeron de vuelta a la vida, de sistemas de numeración con esos dos símbolos, ¿sí? Con el símbolo 0 y con el símbolo 1. Entonces yo, si tengo que contar hasta 3, ya no puedo contar con un bit, ¿sí? Con un solo dígito. Tengo que irme para los dos dígitos, ¿sí? Porque tengo que contar 3, que es lo que tengo acá en la diapositiva, ¿no? Si tengo que contar 3, necesito dos dígitos, ¿sí? Solamente con un solo dígito puedo contar 0 y 1. Cuando ya llego al 2, tengo que necesitar un tercer dígito. Cuando llego al 4, necesito otro dígito más. Cuando llego al 7, necesito otro dígito más. O sea, cuando llego al 8, ¿no? En realidad, si quiero contar al 8, necesito otro dígito más. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Y el 10 Sí, cómo sería? profe. Sería... ¿Cómo? No, sí, profe. Bien. Entonces, hay una forma de convertir binario a decimal. ¿Por qué? Porque yo en realidad voy a tener almacenado esto en la PC. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es un bit, esto es un bit, esto es un bit, y así sucesivamente, ¿no? No voy a poder tener almacenado este número, no puedo tener 725 almacenado. No lo puedo tener. ¿Por qué no? Y porque no almaceno 725, lo que almaceno son unos y ceros. Lo que sí hay una representación del 725 en unos y ceros que me permite, yo tengo todo esto acá, entonces tengo 725, ¿sí? Yo tengo este número binario, ¿sí? Cada uno de estos representa una potencia por la posición en la que está. Fíjense que el primero es 0, el segundo es 1, el tercero es 2 y así, ¿no? Arranca del 0 y va subiendo. Porque este es el menos significativo, ¿se acuerdan que vimos hace un ratito? Y este es el más significativo. ¿Sí? Entonces, a medida que yo avanzo, voy incrementando las potencias. 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 0, 2 a la 2. Profe, 2 a la 1 es 2. Sí, están al revés los números. Y 2 al cubo es 2, es 8. Sí. No, sí, pero fíjate. 2 a la 1 sí, pero lo estoy multiplicando por 0. Ah. Entonces, a ver si acá lo hice. No. Bueno, entonces acá tengo 1 multiplicado por 2 a la 0. 2 a la 0 es 1. 0 multiplicado por 2 a la 1 es 0. 1 multiplicado por 2 a la 2. 0 multiplicado por 2 a la 3. 1 multiplicado por 2 a la 4. 0 multiplicado por 2 a la 5. 1 multiplicado por 2 a la 6. 1 multiplicado por 2 a la 7. 0 multiplicado por 2 a la 8. Y 1 multiplicado por 2 a la 9. ¿Sí? Si yo sumo todos esos resultados, me va a dar 725. Fíjense que ahí tiene unos paréntesis, ¿no? Porque esto es en base 2, o sea, binario, y esto es en base 10, decimal. Entonces, si yo me encuentro con este número almacenado en una memoria RAM, y ese número representa un número decimal, el número decimal que representa es 725. ¿Más o menos se entiende? Sí, pero So, más o menos. siempre No, se empieza pero- de 0, ¿no? Siempre se empieza del 0, del de la derecha del todo, que es el menos significativo. Entonces, Pensaba que para escribir el 725 se escribe primero el 7 en forma binaria, después el 2 y después el 5. No, no es tan Sí, fácil, ahí lo vemos. yo también. ¿Cómo? Es que ¿Se me pueden escribir confundí con lo que palabras? dijo recién, profe. O sea, me confundí con la tablita que mostró recién. ¿Con qué tablita? ¿Con esta? Sí, con esa. Bueno, pero en realidad lo que hacemos con el 725 es seguir escribiendo esto. Ya si escribo el 8 es el 1000. Si escribo el 9
es el 1, 0, 1, el 1, 0, 0, 1. Y así voy. Cuando llego al 725, tengo este número escrito. Si yo la tabla la hago hasta el 725, lo voy a encontrar este número. Olvídate. Bueno, Hay por una eso no hay forma que hacerlo. inversa. Hay una No forma hay que inversa para hacerlo. hacer de números a binarios. Sí, claro que sí. Ahí. ¿Más o menos se entiende todo? Sí, profe. A Ahora ver, sí, profe. Ahora sí. bien, Sí, más o genial. Después Profe, revisen este ¿podemos videito. escribir una palabra en forma binaria? No, a ver, una palabra en forma binaria no se puede escribir. Se Una puede, letra, no sé. se puede representar con unos y ceros letras. ¿Sí? Tenemos que usar otro código distinto. Representamos letras con unos y ceros. Y juntando letras, tengo palabras. Claro. ¿Cómo hago la conversión de decimal a binario? Esta fue la conversión de binario a decimal. Yo tengo un número binario y lo paso a decimal. ¿Sí? Multiplico a ese número, lo multiplico por la potencia, o sea, por 2 elevado a la posición en la que está. ¿Sí? Este número lo multiplico por 2 elevado a la 0. Este número lo multiplico por 2 elevado a la 1. Este número lo multiplico por 2 elevado a la 2. Este por 2 elevado a la 3. Obviamente que da 0, cuando la multiplicación va a dar 0. ¿Sí? Entonces, de esa forma, formo el 725, que es el número decimal. Yo tengo este número en binario y lo transformo en 725 en decimal. Si lo Sería tengo al una revés, forma rápida en vez de andar contando 1 y 0 cada rato. ¿cómo? Que sería una forma rápida en vez de estar contando 1, Claro, yo 10, 11. no voy a ponerse la tabla hasta el 725. Es la forma rápida de hacer esto. ¿Cómo hago al revés? ¿Cómo hago de decimal a binario? Bueno, divido por 2. ¿Por qué? Porque lo voy a transformar en una base 2. ¿Sí? Son cuentas muy simples, pero hay que saber, es el método para hacerlo. El 77, por ejemplo, dividido 2, me da 38. Y me sobra 1. ¿Sí? Ese 38 lo divido por 2, me da 19 y me sobra 0. ¿Sí? 19 lo divido por 2, me da 9 y me sobra 1. 9 lo divido por 2, me da 4 y me sobra 1. 4 lo divido por 2, me da 2, me sobra 0. 2 lo divido por 2, me da 0. O sea, me da 1, me sobra 0. ¿Sí? Y este número, leído así, es el que se va a convertir en el binario. Profe, Sí. ¿por qué 77? ¿Cómo? ¿Por qué 77? Nada, porque puse 77. Porque si hacía 725 dividido 2, me queda muy larga la cuenta. El método es exactamente el mismo. Profe, voy a volver un ratito a la otra. ¿Ya? ¿Qué pasó con esto? Pasa que lo estoy copiando las formas. No, No pero hace no lo falta. copies y ahora lo... Si yo después se lo subo todo. Y lo tiene en video y lo va a tener otro video más y va a tener la ¿Lo voy a tomar presentación. una prueba de esto? ¿Cómo pasar de binario a decimal? No, no directamente. ¿Sí? O sea, no es... a ver, este número, páselo a decimal o... No, no es la idea. Pero sí puede salir, y lo he tomado un montón de veces y ahí lo reviento. Es cuando les tomo en un programa que hagan esto. Haga un programa que pase de un número binario a un número decimal. Y ahí, nada, vuelcan todo. Así que estudienlo. Porque suelo hacerlo. Sí, a ver. Las primeras programaciones se hacían con lenguaje binario, no código máquina. Sí, las primeras programaciones se hacían, nada, a mano. Y esa gente estaba muy loca. Lo hacía con unos y ceros, después... Con tarjetas perforadas también, creo que. Bueno, las tarjetas perforadas lo que hacían era, donde tenía un agujerito era un 0 y donde no tenía agujerito era un 1. Entonces, o al revés, la verdad que no sé, nunca usé una tarjeta perforada, pero así hacía. Entonces, eso se leía y se leía como ceros o como unos. Y vos podías escribir a máquina y tenías unas máquinas ahí que te codificaban mientras vos ibas escribiendo. Dentro de unos años nos van a decir que somos unos locos nosotros por aprendernos todos estos códigos y ellos van a tener una forma más fácil. Sí, en realidad lo que está pasando ahora, la programación siempre existe y va a seguir existiendo, ¿sí? Lo que se hace es como más, lo que se ve como evolucionó la programación, es como hacer más cosas con menos, ¿sí?
tener como más completos los compiladores. Entonces, escribirle lo que yo quiero hacer al compilador de una manera muy simple para mí y que el compilador se encargue de traducir todo, ¿sí? Le da mucha inteligencia al compilador. Entonces, nada, hoy lo podés hacer con diagrama de flujo, lo podés hacer con... Sí, con diagrama de flujo sale bastante pobre el código. Bueno, mejorarán esa parte, digamos, ¿no? La lógica la tiene que poner alguien tiene que pensar el código, si no, ¿qué va a hacer? Después de ahí, tener la posibilidad de avanzar de otra forma. Bueno. Decimal a binario, así, ¿no? También voy dividiendo el número en la base que la quiero convertir. En este caso lo quiero convertir a 2, ¿sí? Este 2 es porque voy a convertir a binario, ¿sí? Tiene 2 símbolos. Si pongo 10, profe, a decimal. Claro, si pongo 10 es a decimal. Y te va a quedar así, 77, no te va a quedar nada más. Claro, no, pero quería saber. Te va a quedar, si vos le pones 10, te va a quedar 7 y te van a sobrar 7. Así que 77. ¿Se entiende, no? Vos transformás del decimal a cualquier base así. En el base binario, base 2. Entonces, agarras el último resultado y todos los restos. Y eso se transforma en tu número binario. ¿Sí? Entonces, 77 en base 10 es 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1 en base 2. O sea que perdón la interrupción, bro, pero lo que No, hay que por hacer favor. es ir dividiéndolo por 2 hasta que el resultado sea 0. Tenés que dividir por 2 hasta que no puedas más. Claro. Acá Así no lo podés dividir por pasamos. 2, ¿no? Porque tenés un 1. Así que... No, claro, sí, da 1. Existe algo también que se llama hexadecimal. Otro sistema de numeración. Es un sistema que viene fantástico para la electrónica. El sistema de numeración binario tiene 2 símbolos, 0 y 1. El decimal tiene 10 símbolos, ¿sí? Del 0 al 9, son 10. El hexadecimal tiene 16 símbolos. Arranca de 0, llega al 9 y después completa con letra hasta la F. Esto lo han visto, ¿sí? Cuando Windows le pone la pantalla azul y le dice error número AB214-154F, es eso. ¿Sí? Es un código hexadecimal. Los colores también. Claro, no lo buscan. los colores del Corel, por ejemplo, ¿sí? Vienen en numeración hexadecimal. ¿Por qué? Porque es más fácil. ¿Sí? La verdad que es más fácil el hexadecimal cuando estamos trabajando con sistemas binarios. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque traiga Mauro para todos. Si son de hojaldre, mejor. Claro, sí. Y si están calentitos, le ponemos dulce de manteca. leche, avisa. Ahí te llevo por ahí. Genial. ¿Por qué? Porque el hexadecimal calza justo en lo binario. ¿Sí? Porque yo estoy agarrando 4 bits binarios, los represento con un solo código hexadecimal. ¿Sí? Entonces, el hexadecimal, fíjense que esta tabla es la misma que habíamos hecho hasta recién, nada más que habíamos puesto hasta el 7, ¿no? ¿Se acuerdan? Hasta el 7. ¿Qué pasa con el 8? Nada, le sumo un dígito más. ¿Qué pasa con el 9? Le pongo un dígito y cuento uno más. ¿Sí? ¿Qué pasa con el 10? Pero fíjense que acá el decimal es 9 y el hexadecimal es 9. Cuando yo paso al 10 en decimal, paso a la A en hexadecimal. Cuando paso al 11, paso a la B. Cuando paso al 12, paso a la C. 13 la D. 14 la E. 15 la F. Y fíjense que 4 unos de binario es una F. ¿Sí? Que sería el 15 en decimal. Todo es lo mismo, nada más que contado con diferente base numérica, ¿sí? Contado con diferentes sistemas de numeración. ¿Venimos hasta ahí? Sí. Bien. Sí, profe, no. ¿Cómo convierto de hexa a binario? Es más fácil. Porque como cada uno de estos representa 4, lo puedo convertir directamente, no tengo que hacer divisiones, no tengo que hacer ninguna cosa rara. El 2 lo escribo en binario, la B lo escribo en binario, la A lo escribo en binario y el 3 lo escribo en binario, según esta tabla de acá, ¿no?
¿Sí? Entonces directamente lo puedo convertir. Y lo mismo si yo lo convierto de binario a hexadecimal. Yo tengo esto en binario. Para convertir este número binario, tendría que hacer 2 a la tanto, 2 a la tanto, 2 a la tanto, si lo queríamos hacer en decimal. Si lo quiero hacer en hexadecimal, lo único que hago es separar de a 4. ¿Sí? Y cada uno de esos tiene su correspondencia. Esto es, si me fijo, el 0101, en esta tablita de por acá, ¿no? El 01, 01, 01 era el 5 en hexa. ¿Sí? Entonces, me voy al 5. El 0011 es el 3 y el 1011 es la B. Entonces, este número en binario lo puedo convertir en muy rápidamente y sin hacer ninguna cuenta en hexadecimal. Por eso que el hexadecimal y el binario trabajan muy en conjunto. ¿Por qué? Porque yo lo represento muy fácil de uno al otro. Entonces, en vez de escribir 700 números en binario, escribo 700 dividido 4 en hexa. ¿Y es cada 4 dígitos sí o sí? O Cada sea, 4 eso dígitos, no sí. importa. Agarro los 4, ese es un número. Agarro los 4, ese es un número. Obviamente que sí. Que si el número binario no tenía estos dos, porque no alcanzaba, digamos, porque era hasta ahí, bueno, tendré que completar con 0, ¿no? Arranco del menos significativo, 4. Otros 4, otros 4. Y si acá hubiese tenido un 1, bueno, 0, 0, 0. ¿Sí? Siempre del menos significativo, profe, para hacer todo lo... Siempre el menos significativo. Porque yo le puedo poner ceros al más significativo y va a seguir siendo el mismo número. Pero le puedo poner 0 al menos significativo, porque ya no es el mismo número, ¿no? ¿Y si tiene, y si tiene coma? Ah, si tiene coma es un viaje, ahí lo vemos. Pero se haría lo mismo nada más que para la derecha. Sí, depende de cómo esté almacenado. De la coma agarras para la izquierda y completas con 0 para la izquierda. Claro. Y de la coma para la derecha completas con 0. Si está almacenado como punto fijo, ¿sí? Sí. Si está almacenado como punto flotante, o sea, como float, no, porque es distinto. No. Ya lo vemos. Bueno, ahí está el número. ¿Sí? ¿Cómo almacena números negativos? También con una convención. ¿Sí? Se pusieron de acuerdo los tipos que inventaron todo esto y dijeron, bueno, si el número es... ¿Por qué? Porque hasta acá lo que tenemos es flip-flops. ¿Cómo almaceno yo un menos en el flip-flop? Si puedo almacenar 0 y 1. ¿Cómo almaceno un menos? No tengo forma, ¿no? Entonces, ¿qué decidieron estos tipejos? Vamos a usar el primero como signo. ¿Sí? El más significativo lo vamos a usar como signo. Fíjense, yo tengo variables unsigned, o sea, sin signo, y tengo variables signed, con signo. Si yo uso la variable unsigned, ¿sí? La variable sin signo, el primer dígito es un valor válido, ¿sí? Entonces, este número va a representar el 37. Y este número va a representar el 165, ¿sí? Si yo hago las divisiones, o sea, la potencia en realidad es hago 1 por 2 a la 0, 0 por 2 a la 1, 1 por 2 a la 3, y así. A la 2, creo que era. 0 por 2 a la 3, y así hago la conversión como vimos hace un ratito en la diapositiva de arriba. Este número pasa a ser un 165. Hasta acá, esto es lo que vimos recién. ¿Sí? ¿Qué le agregaron ahora? Variables con signo. ¿Sí? ¿Qué hacen estas variables con signo? Dicen, el valor más significativo, el bit más significativo, en lugar de usarlo para contar números, lo vamos a usar para el signo. Entonces, si ese bit es 0, el número es positivo. Si ese bit es 1, el número es negativo. Entonces, en las variables con signo se almacena así. Si yo guardo un 37, se almacena igual que en el sin signo. Pero si puedo guardar un menos 37, ¿sí? Si cuando me dice ingrese el área del triángulo, le pongo menos 37, se guarda así. Esto lo hace el sistema solo, ¿no? El lenguaje, el sistema operativo, la memoria RAM, lo hace así. Yo escribo ¿Cómo sabemos nosotros, profe? ¿Cómo? ¿Cómo sabemos nosotros si el 1 ese es de un signo o es sin signo y da 165? Porque cuando declaran la variable, eligen si es con signo o sin signo. ¿Sí? Ah, bien, bien. Si no le ponen ¿Y nada... qué es el 2 que le sigue el número?
en la base en la que está. Para decir, ¿cómo sabés que este número no es, no sé, a ver cuánto es esto? 3. No es 10.100.101. Ah, es que binario. Porque este número te dice en qué base numérica está. Estos dicen 2 porque están en binario. Acá debería decir 10 porque está en decimal. ¿Sí? No le puse el 10, pero debería decir 10. El 10 y 16 en el hexadecimal. Claro, 16 en el hexadecimal. Entonces, como yo guarde el número, como yo le diga que es la variable, la va a usar el sistema. ¿Sí? Cuando no le ponen nada, cuando ponen int, por defecto están usando SIGNET. ¿Sí? Por eso le acepta números negativos. Porque por defecto está usando SIGNET. Si ustedes ponen un SIGNET int, van a usar estas. ¿Sí? ¿Qué diferencia tiene? Y bueno, una no me deja usar números negativos. Y la otra, o sea, una no me deja usar números negativos y tengo menos espacio para guardar números propiamente dicha, porque el último lo está usando de bits. Y en la otra tengo más espacio, pero no puedo poner números negativos. O sea, profe, que si supiéramos que lo que necesitamos hacer va a ser el número positivo, podríamos usar, por ejemplo, unsigned, int, para tener más espacio para los números. Tal cual, es así. ¿Es una sentencia, no, profe? No, no es una sentencia, es cuando declaran la variable. Cuando ustedes ponen int, float o lo que sea, pueden ponerle unsigned int. Entonces ya están reservando un bit más de lugar para guardar, pero no pueden poner número negativo. Acá está la magia. Ah, sí, ya lo entendí. Fíjense. El char, por ejemplo, es un tipo de dato que tiene 8 bits, un byte, y puede guardar números del menos 128 al 127. ¿Por qué? Porque tengo 8 bits. El primero lo voy a usar con signo. Entonces me quedan 7 bits para guardar. ¿Sí? 7 bits para guardar. Esos 7 bits le puedo poner todos 1 o todos 0. ¿Sí? Dependiendo de lo que yo quiero. Si yo pongo todos 0, ¿qué voy a tener? Número 0. Si yo pongo todos 1, los 7, voy a tener 127. Y ese puede ser negativo o positivo, dependiendo del signo. ¿Sí? Sí. Sí, profe, sí. Genial. Sí, profe. En cambio, Sí, si profe. yo no le pongo, si el char le pongo el prefijo unsigned, ¿sí? ¿Qué voy a tener? No voy a tener ese número de signo, entonces voy a tener 8 bits para guardar información. Entonces puedo ir del 0 hasta el 255. ¿Sí? Con el int me pasa lo mismo. El int... Profe, ¿el char no era para letras? No, el char es para todo. ¿Sí? Un tipo de dato. Hay cosas que se hacen con char, pero es un tipo de dato. Entonces yo puedo guardar un número ahí. Está pensado para letras, pero puedo guardar números que me ocupen menos espacio también. Lo puedo usar por cualquier cosa. El char igual que el int. El int, fíjense que yo tengo de menos 32.767 a 68 a 32.767. Este número puedo guardar en un int. Quiere decir que si ustedes van a poner, no sé, la cantidad de dólares que tiene almacenado el banco, no les va a alcanzar con el int. ¿Por qué? Porque tienen 32.767 dólares. Si tienen más dólares que eso, no lo van a poder guardar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se va a desbordar el tipo de datos. No me alcanzaron los 1 que tenía en el flip-flops, no me alcanzan para guardar ese tipo de datos. ¿Sí? Necesito más cuadraditos, ¿no? Más casillas, necesito otro tipo de datos. ¿Se entiende? Sí, un bit más, digamos. Claro, necesito más bits para guardar porque ya no me alcanza. Estoy desbordando la capacidad. ¿Sí? Si en cambio uso un unsigned int, puedo ir del 0 hasta el 65.535. ¿Sí? Si tienen más plata que esto, me tengo que ir a un long. ¿Sí? El long int, fíjense que tienen 32 bits, o sea, 4 bytes, y puedo guardar todo esto. Puedo usar un unsigned long int, que es eso sin
sin el signo, que evidentemente se va al doble. Ah, perdón, pensé que todos estaban en la misma realidad que yo y que teníamos todos estos dólares almacenados en el banco. Y, ¿se entiende hasta acá? Sí, profe. Yo lo tengo en profe. Bitcoin. ¿Eh? Yo tengo Bitcoin. Claro, el Me Bitcoin alcanza. está más fácil porque como está muy alto el Bitcoin, por ahora eso ya va a explotar en la cara de todos y... digo yo que va a explotar, no sé. ¿Se entiende hasta acá esto? Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe, más o menos. Más o menos, hay que verlo. Sí, sí, profe. Ahí Bueno. andamos. Y con el float me perdí ya, profe. Bueno, pará que no llegamos al float todavía. Estamos hasta acá, en unsigned long int, ¿sí? Esta unsigned long int me va a dejar guardar este número hasta acá. No sé, habría que separarlo y ver qué número es, pero no sé, son como 42 millones. 294.967.295. Bueno, hasta ese número, ¿sí? Entonces, hasta ese número puedo guardar. ¿Qué va a pasar? Hay formas. Bueno, hasta acá, más o menos, ¿no? Yo quiero guardar un número más grande, le tengo que poner más espacio, más casillero, porque si no, no puedo guardar la cantidad de unos. Que cuando yo haga la división, o sea, cuando lo haga la conversión, me represente esa cantidad de la cantidad que quise almacenar, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? El caso del float y el double, que funcionan exactamente igual, nada más que uno tiene más espacio que el otro, es distinta. ¿Por qué? Porque eso ya no trabaja directamente como trabaja los char, el long y todo lo demás, ¿no? Ya lo guarda en algo que se llama exponente y mantisa, ¿sí? Tiene un número elevado a un exponente. Entonces, ¿qué puedo hacer con eso? Puedo hacer lo que quiera, ¿sí? Puedo almacenar cualquier cosa. ¿Te lo comiste, gordo de mierda? ¿Querés más? Espero que no te hablando de mí, don Santiago. Muten los micrófonos, por favor. Entonces, con ese exponente y mantisa, lo que hago es que no vamos a entrar en ver cómo funciona eso, porque tiene su complejidad, porque va corriendo la coma, tiene cosas raras, pero en esencia quiero que conozcan el concepto de que tengo un número y elevado a una potencia. Entonces, dependiendo a qué potencia elevo ese número, es donde coloca la coma. Entonces tengo posibilidad de poner números con coma, pero también tengo posibilidad de poner números sin coma. Y fíjense que ya estoy hablando de, qué sé yo, en el double, por ejemplo, puedo guardar números de 1,7 elevado a la menos 308 a números de 1,73 elevado a la más 308. ¿Sí? Son números muy grandes. Exponencial, ¿no? Como la E de exponencial. ¿Sí? De elevado a la. Entonces, fíjense que 1,73 elevado a la 308 es un número bastante grande, ¿no? Entonces, es el número más grande que puedo almacenar en el doble. Existe el double en algunos lenguajes y demás que son un número más grande, pero no se usan nunca. ¿Se entiende lo que acabamos de hacer? Sí, profe. Genial. No entendí, profe. ¿No entendió? No, ¿Qué la parte parte? del float. La El parte del float. float. Bueno, el float es para almacenar números con coma. Así, de claro, como lo venimos hablando. El número con coma no se almacena como se almacena lo que hemos estado hablando recién. El short, el long, el int, todas esas cosas se almacenan directo como lo estuvimos estudiando. El float y el double se almacenan de otra forma. ¿Sí? Un formato distinto de almacenarlo que nos permite trabajar números con coma y números muy grandes o muy chicos, dependiendo de lo que queramos hacer. Es el formato del número float. Eso está definido por un estándar de la IEEE y bueno, no vayamos tan lejos, pero lo básico, y si algún día tienen ganas y tenemos tiempo, lo podemos estudiar un poco más en detalle, pero no hace falta para lo que ustedes quieren hacer. Simplemente saber que esto funciona así. Es decir, tengo un exponente, tengo una mantisa, que es decir, como una base, elevado a un exponente. ¿Sí? Entonces yo en un lado guardo la base y en otro guardo el exponente. Y después matemáticamente puedo hacer el número final. ¿Sí? Entonces puedo
almacenar números con coma, puedo almacenar números muy grandes y muy chicos. ¿Sí? Me permite el punto flotante, pues se llama float, es el punto flotante, me permite hacer todo eso. Entonces, me da esa posibilidad. ¿Sí? Hasta ahí. No hace falta que sepamos más. Si tienen dudas de eso, más adelante lo podemos ver y podemos hacer algún ejemplo, podemos trabajarlo, pero es bastante duro de hacerlo. Y las cuentas en punto flotante son bastante más lentas que en el resto de las variables. ¿Sí? Entonces, hacer una cuenta en punto flotante requiere mucho más tiempo de procesamiento que hacer una cuenta en un int, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, por eso es que, de ser posible, hay que tratar de evitarlo el uso. Si tengo que usar número con coma, tengo que usar número grande, no hay duda que se usa float. ¿Sí? Pero no es que le pongo a float a todo, total el número más grande, y me olvido. ¿Por qué? Porque voy a ocupar más memoria RAM de la que tengo disponible, o de que podría, ¿no? Pues yo a veces te voy a guardar, no sé, qué sé yo, la suma de notas esa que habíamos estado haciendo. Y con un int ya me alcanza, ya son 32.000 que tiene que sumar el tipo. Para hacer la división, tiene que sumar 300 parciales de todos 10 para que... sí, 3.000 parciales de todos 10 para que se me sature. No va a tener 3.000 alumnos, con lo cual, nada, con un int está muy bien. Yo le podría poner un double, por ejemplo. También va a funcionar, pero ¿qué va a pasar? Voy a usar 4 veces más memoria, porque fíjate que el double tiene 8 bits en lugar de los 2 bits que tiene el int. Entonces voy a usar 4 veces más memoria, y además los cálculos que voy a hacer van a ser mucho más lentos, porque hacer cálculos con double es mucho más lento que hacerlos con int. A ver, si yo tengo un i7 con 12 GB de RAM y estoy multiplicando dos números con coma, ni me voy a dar cuenta, ¿sí?, de la diferencia. Ahora, si yo tengo un micro muy chiquito y voy a multiplicar dos números con coma, sí me voy a dar cuenta de la diferencia. ¿Ahora sí? Profe, yo tengo una pregunta. Diga. Tiene que ver más con la parte de programación, o sea, la parte, digamos, de realizar operaciones. Por ejemplo, digamos que yo tengo variables declaradas tanto en int como float. Digamos, ¿puedo hacer operaciones entre esas dos variables que estén, digamos, almacenadas de formas diferentes? Sí, eso lo resuelve todo el compilador y el sistema operativo. O sea que no hace falta, digamos, que estén todas en la misma, digamos, No. declaradas en la misma... Listo. No, porque en definitiva termina siendo una representación. Entonces, cuando vos le haces que haga una multiplicación entre un número float y un número int, lo sabe resolver. Sin problema. No sé por qué lo había visto. Pensé que no se podía, entonces terminaba declarando variables de una forma u otra en la que capaz no era necesario. Claro, sí se puede, sin problema. Lo único que no se puede hacer es cuando yo hago una división, no puedo poner el resultado float y dos enteros. ¿Sí? Y es que no daría float el resultado. Si los dos... No, sí, yo tengo, no sé, sí, podría, 5 dividido 2. 5 dividido 2 sí. me daría un resultado con coma. Pero si yo pongo float del resultado y dos enteros, no puede hacer la división. Necesita que uno de los dos sea float. Cuando les pase... ¿Alguna función que los convierta, profe? Porque, por ejemplo, en C# está twin32, te lo convertí a int. No, sí, eso son funciones de C. Digamos, C# es una extensión de C. Están esas, pero no hace falta. ¿Sí? Lo único que tengo que hacer es declarar la variable, una de las dos variables como float, y usarla y chao. Además del resultado. ¿Sí? La que menos voy a usar la declaro como float y ahí me va a dar el resultado. ¿Cómo declaro variables? Bueno, toda variable tiene que ser declarada antes de utilizarla. La declaración consiste en definir el tipo y asignarle un nombre. Ya lo hemos hecho 1000 veces, ¿no? Pero las variables son sensibles al tipo de letra, o sea, es decir, mayúscula o minúscula. No deben comenzar con el signo guión bajo y el primer carácter debe ser una letra. Si no, le va a dar error. ¿Sí? Yo no puedo definir la variable 14. Porque no le puedo poner int 14. No. Tiene que tener una letra primero. Le puedo poner A14 si se quiere, pero no int 14. Y no pueden iniciar con guión bajo. ¿Sí? ¿Qué hace la declaración?
reserva un espacio en la memoria RAM. ¿Sí? Esto ya lo habíamos charlado, lo estamos formalizando un poquito ahora. Cuando yo declaro la variable, lo que hago es reservar un espacio en memoria RAM. Acá, por ejemplo, estoy declarando una variable char A, una variable int peso, una variable int número 1, número 2, número 3, número 4, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a tener? Haciendo de cuenta que esta es la memoria RAM, ¿sí? Esta posición es la posición de memoria RAM. Dijimos que la memoria RAM estaba compuesta por flip-flop y que yo lo agrupaba de 8 para hacer bytes, ¿sí? Entonces, esta posición serán los primeros 8 flip-flop. Esta posición serán los segundos 8 flip-flop. Estas serán los terceros 8 flip-flop. Y así, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que se me terminen los 12 GB. ¿Estamos bien? Sí, sí. Bien. ¿Qué va a tener adentro de eso? Estado sin asignar. Una vez que yo ejecuté esta línea de código, estas dos líneas de código, la primera era char A y la segunda era todo esto. Fíjense que la primera en lugar me lo asignó con la variable A. ¿Por qué? Porque yo dije que era un char. El char, acuérdense que era 8 bits, ¿sí? Un byte. Después, peso era entero. Entonces, el entero son 2 bytes, ¿sí? Así que me ocupó la posición 2 y 3. Número 1, la 4 y 5, y así. Si ve que esto está lleno, va a otro, ¿no? El sistema operativo los asigna. Yo no tengo solamente corriendo esto en el sistema operativo, sino que tengo todas las otras cosas que tengo dando vuelta, y donde encuentro un espacio libre lo asigna. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Cuando yo cierro el programa, en estos programas que no estamos liberando memoria, pero cuando yo cierro el programa, se libera esa memoria. Ya queda así disponible para que otro programa venga y la ejecute. ¿Sí? Por eso que la RAM va y viene liberando memoria. ¿Sí? Salvo el Chrome, que no libera nunca, entonces te queda, vos abriste Chrome y te queda un Chrome lleno de memoria y después tenés que reiniciar la máquina para que el Chrome siga andando, ¿no? Se come toda la RAM. Se come toda la RAM. ¿Por qué? Porque no lograron nunca resolver. Nosotros acá no estamos haciendo asignación dinámica de memoria. ¿Qué quiere decir la asignación dinámica de memoria? Que vos la usás cuando te hace falta y la liberás cuando no te hace falta. ¿Sí? Acá nosotros la usamos y la bloqueamos. ¿Sí? Decimos, declarame todo esto y ya queda bloqueada a partir del programa. Cuando ustedes hacen programas más complejos y orientados a objetos y demás, ya se utiliza la memoria dinámica, es decir, a medida que me va haciendo falta la voy usando y la voy liberando. Bueno, Chrome no tiene bien resuelto eso, no sé por qué. Por eso que vos podés cerrar Chrome y cuando lo volvés a abrir, volvés a tener las pestañas que cerraste antes. En realidad no, eso lo debería tener almacenado en otro lado, ¿sí? No almacenado en la RAM. La RAM es para uso. Entonces, debería liberarte la memoria. Por eso todo el mundo se queja de que no libera bien la memoria el Chrome, ¿no? Hasta que cerrás el Chrome completamente y lo volvés a abrir y ahí sí te liberó la memoria. Bueno, nada. Eso es lo que hacíamos. ¿Cómo se inicializa una variable? Así, como lo hemos visto, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no puedo conocer, como yo dije que me va a asignar a memoria y me va a poner acá, por ejemplo, no sé, número 1. Yo no sé acá, fíjense que tiene un valor binario. Tiene algo escrito. ¿De qué? Y de qué sé yo, de lo que quedó de antes, de otro programa, de otra cosa. No es que arranca por 0. ¿Sí? Entonces, al no arrancar por 0, yo no sé de antemano esa variable qué valor tiene. Y si yo la uso para mi programa como un contador, por ejemplo, me va a arrancar contando a partir de este código. Entonces, le va a sumar 1 a esto en vez de aparecer por 1. ¿Sí? ¿Cómo lo soluciono? Inicializándola. Inicializándola es ponerle igual a un valor. ¿Sí? ¿Estamos bien? Esto ya lo vimos, pero lo repasamos. Eso es lo que veníamos haciendo, ¿no? ¿Cómo? Sí, esto lo veníamos haciendo. Es lo que veníamos haciendo. Es lo que veníamos haciendo, nada más que lo hacíamos sin saber un poquito qué estaba por abajo. Lo que pasa es que si yo me pongo a contar el sistema de numeración y después me pongo a contar lo de las variables y después me pongo a contar esto y esto y aquello, programamos en julio. Entonces, para hacerlo un poco más divertido, lo hacemos programar al principio sin entender muchas cosas. ¿Hasta acá se entendió? Más o menos, bro. Bueno, repasen el video
de la clase de hoy, reemplacen el video que les voy a dejar ahí de YouTube del variable y tipo de datos, que es esto mismo, pero contado más rápido, y repasen el apunte. Y las dudas las vemos. Sí, Fede. No, nada, apreté sin querer la manito. Estaba jugando el profe con el Zoom. Profe, Sí. ¿el video de las variables en el canal de YouTube lo tiene en video reciente o me tengo que poner a fijar ahí en los videos? No, reciente no es, lo hice el año pasado, ¿sabes? Ya les paso el link. Ya lo pasé en el grupo yo el link del video. ¿Lo encontraste vos? Sí, sí. Bueno. Uno que se llama variable y tipos de datos. Ese mismo. Buenísimo. Ponerlo ahí en el grupo y ahí está el video. Esto mismo, capaz que he explicado distinto porque lo expliqué el año pasado y mi cerebro cambia. Así que mírenlo y la clase de hoy también. Profe, consulta. Diga. ¿Tiene más o menos pensado la fecha de parcial? No, todavía no. La verdad es que todavía no lo tengo pensada. Vamos a ir viéndolo, ¿sí? Vamos a ir viéndolo, vamos a ir trabajándolo. Seguramente, nada, 3 semanas más o menos, podemos hacer 4 semanas, podemos hacer un parcial. Ahora, gracias. Vayan estudiándolo, ¿sí? Está bien. Y acuérdense que yo les dije que eso iba a depender de la cantidad de gente que entregue los trabajos prácticos y de cómo vengan con eso, ¿sí? ¿Y esos trabajos? ¿Cómo? ¿Y esos trabajos prácticos vos vas poniendo notas? ¿Van sumando, no es cierto? Más vale que sí. Acuérdense que lo que dijimos era que para la promoción ustedes tenían que tener los trabajos prácticos aprobados y con promedio mayor a 8 y el examen con promedio mayor a 8. Con eso promocionan. ¿Mayor igual a 8, profe? Sí, mayor igual. Mortal. Entonces, con eso promocionan. Ya está horrible mi mate. Si no tienen eso, no promocionan, pero regularizan. ¿Qué es lo que pasa? Que si ustedes no laburan, yo les tomo más parciales. Así que les doy esta semana para que se pongan al día con los prácticos. Si no, les tomo un parcial dentro de 15 días. No hice nada, no pasé Bueno. nada, todavía no le subí nada, pero el fin de prometo que subo todo. Sí, porque yo les dije en su momento, ¿no? Les digo, vamos a tomar un parcial, pero si ustedes laburan. Si ustedes no laburan, tomamos más parciales. ¿Por qué? Porque los obliga a estudiar y los obliga a prepararse y los obliga a entender esto. Si yo los dejo estar, lo que va a pasar es que ustedes van a terminar en la semana anterior al parcial que hagamos como locos y sin entender nada. Entonces, les dije la primera clase, les dije la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, no sé qué número de clase esta, que la única forma de pasar esto era dedicándole un poco, ¿sí? Estuvimos viendo con el profe Fede que no todos le están dedicando, ¿sí? Que hay muchos que no han entregado nada todavía. Se entiende si no entregaron el de Wild o el de For, que es el último, bueno, pero los primeros sí, ya deberían haberlo entregado todos, ¿sí? Yo no entregué ninguno, profe. Y bueno, Sergio, entonces ahí es donde cuando quiera sentarse a ser el primero, se va a complicar, ¿sí? Hoy hicimos un repaso. Por un tema, nunca pude acomodarme bien con el trabajo y recién esta semana, imagínense, no solo con su materia, sino con todas, estoy poniéndome con las actividades, así que seguro que hasta la semana que viene estoy al día. Bueno, genial, Sergio, genial. La idea es esa. Pónganse para que con un solo parcial estemos bien, y si no, les tomaré más parciales, y si no, a ver, los tengo que obligar a que ustedes estudien, ¿sí? Es parte de mi trabajo. ¿Por qué? Porque si no, después ¿Pero tenemos cómo el no problema. entregaron el primer práctico todavía? Y bueno, Yo no entregué porque no tuve tiempo para hacer actividades. Así Claro. que clases. Uy, qué paja. Actividades. No, Eric, cada uno tiene su realidad y cada uno tiene sus compromisos y bueno, cada uno sabe cómo se maneja, ¿sí? Yo lo que les recomiendo es esto. Avancen y entreguen los prácticos. Tienen la posibilidad de los lunes la clase de consulta con el profe Fede, tienen la posibilidad de consultarlo por el Classroom, tienen la posibilidad de consultarse entre ustedes, tienen la posibilidad de mandarlo en el grupo, tienen miles de posibilidades, ¿sí? Ahí lo tengo siempre a Rodrigo ahí que me dice confirmo, ¿no? Es que siempre está ahí firme confirmando que es realidad lo que decimos.
Entonces, tienen un montón de posibilidades. Si las dejan, a ver, si ustedes me escriben la noche anterior a las 3 de la mañana para que les saque duda, y claramente no lo voy a hacer, ¿sí? Entonces, se van a presentar al parcial sin saber un montón de cosas. No lleguemos a eso, ¿sí? No lleguemos a eso. Tienen un montón de posibilidades para ponerse al día, para sacarse las dudas y para aprender. Entonces, traten de hacerlo, traten de ponerse al día y traten de avanzar con eso. Por varias razones. Primero, para entender la programación. Segundo, para que nos podamos dedicar a Arduino, que es más lindo. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno. Genial, chicos. Me parece que estamos por hoy. Hicimos un repaso completo y avanzamos con lo de variable y tipo de datos. Les queda pendiente leer los apuntes. De esto no hay ejercicio. De variable y tipo de datos no les voy a dar ejercicio. Así que, nada. Sépanlo como tema, léanlo, miren la clase para entenderlo cómo funciona, miren el video grabado y avanzamos a partir de ahí, ¿les parece? Perfecto, profe. Genial, chicos. Sí, profe. Pónganse las pilas con los prácticos. ¿Sí? Dale, profe. Buenísimo, chicos. Nos vemos, suerte. Un gusto como siempre. Nos vemos la próxima. Chao. Nos vemos, Chao, profe. profe. Hasta la semana que viene. Chao, chicos. Hasta luego.